Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar, ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también tiene lo que es la cuenta de email olvidada. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método sin PC. Recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video, cuando nosotros recuperemos nuestro dispositivo, te vamos a explicar paso a paso de cómo dejar tu dispositivo sin ningún error, ya que en algunos de los casos, cuando hacemos este proceso, nuestros dispositivos se quedan con algunos errores y cómo corregirlo, viendo el video hasta el final. Vamos a utilizar para poder entrar en este dispositivo una SIM card con un código PIN. Vamos a bloquear nuestro dispositivo. Para aquellas personas que de pronto no sepan cómo hacerlo, en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejarle un método. ¿Cómo hacerlo? Vamos a retirar la SIM card, la retiramos, nuestro dispositivo nos quedaría así bloqueado. Vamos a bajar las notificaciones. Ahora te va a salir esta tuerquita del lado derecho parte superior, le vas a dar clic, le damos clic. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a buscar aquí aplicaciones, seleccionamos aplicaciones, administrar aplicaciones, listo, y aquí vamos a escribir Google, escribimos Google y te va a salir esta opción donde dice mostrar todos los resultados. Vas a darle clic. Ahora te vas a ir a las últimas opciones y aquí vas a poder encontrar lo que es los servicios de Google. Ya vamos a darle clic a los servicios de Google. Cuando le des clic a los servicios de Google te van a salir estas opciones: forzar detención, inhabilitar o limpiar. Vamos a seleccionar la del centro, que es deshabilitar. Le damos en inhabilitar la aplicación, nos devolvemos hacia atrás y ahora aquí vamos a buscar ajustes adicionales. Listo, dicho eso, seleccionamos ajustes adicionales nuevamente, le damos donde dice menú de accesibilidad y vamos a habilitar ese menú. Ya estando habilitado, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo. Vamos a reiniciarlo, lo reiniciamos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie por completo para luego darle las siguientes configuraciones. Vamos a esperar hasta que nuestro dispositivo reinicie. Bueno, ya que reinicie por completo, vamos a darle aquí para siguiente, mejor dicho. Vamos a esperar hasta que nos salgan las siguientes configuraciones. Vamos a esperar, ya le voy a decir hasta dónde tenemos que llegar para poder recuperar nuestro dispositivo. Esto aquí de pronto cargando suele demorar a veces un poco de tiempo, de 2 a 5 minutos, no se preocupen, tengan un poco de paciencia. Bueno, cuando lleguemos aquí le vamos a dar donde dice no copiar. Ahora nos llevaría a este apartado y cuando ya lleguemos aquí a este apartado, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos hacia atrás. Vamos a devolver hacia atrás, aquí hasta donde está la red de Wi-Fi. Vamos a darle clic aquí, vamos a dar donde dice asistente de Google, vamos a esperar que cargue. Y aquí te saldría esta opción que dice se requieren los servicios de Google. Vas a dar clic aquí, que digamos de pronto si no te sale esta opción de los servicios de Google, entonces vas a aprovechar la SIM bloqueada. Vas a aprovechar esa SIM card bloqueada y vas a insertarla nuevamente. Si no te sale esa opción y vas a retirarla, la vas a retirar, luego vas a las notificaciones, te va a salir la tuerquita esta y aquí también vas a poder entrar lo que es aplicaciones. Haces la misma operación, administrar aplicaciones. Aquí en búsqueda le vas a escribir Google así, la primera opción que le hicimos, y te vas a ir a los servicios de Google, te vas a dar inhabilitar. Listo, ahora te devuelves hacia atrás y aquí como no te sale para devolverte hacia atrás, vas a activar entonces el talkback. Vas a activar el talkback, vamos a activarlo, le decimos que sí, luego nuevamente activamos el talkback y así vas a dibujar una L hacia atrás.
una L hacia atrás, una L hacia atrás, una L hacia atrás, ahí. Luego desactivas nuevamente. Ahora le vas a dar aquí donde está la flechita, vas a darle olvidar red, le das en olvidar red, luego le vas a dar aquí en saltar, que se va a habilitar, le damos en saltar y aquí nos llevaría al servicio de Google, le damos en aceptar, le damos en saltar nuevamente, vamos a esperar, le damos clic aquí, le damos clic nuevamente en siguiente, le damos ahora en saltar, le damos en siguiente aquí la flechita y luego le damos clic aquí y aquí nos llevaría lo que es a inicio. Como nosotros le estábamos diciendo que cómo vamos a corregir los errores que nos quedan, porque a veces cuando hacemos esto nuestro dispositivo se queda muy lento, se queda pegado, entonces lo que vas a hacer es restablecer tu dispositivo. Le vamos a dar aquí acerca de, luego le damos aquí en restaurar de fábrica, le damos aquí en eliminar todo y hacemos un restablecimiento general.